A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. El día en que Ana cumplió 13 años, se levantó a las 6 de la mañana para abrir los regalos que iba a recibir de su familia. Ana encontró una blusa, dulces, libros y un diario al que convirtió en su mejor amigo para contarle sus secretos. Y cuando la vida se le anunciaba como un mar de sueños y promesas, de repente empezó la pesadilla para esa niña y para todo el planeta. Aquella niña se llamaba Ana Frank. Era alemana judía y para escapar de las hordas de Hitler después de su cumpleaños, se refugió con su familia en Ámsterdam, en una mansarda. Así vivieron 2 años y 2 meses, hasta que una madrugada, una patada brutal derribó la puerta secreta y todo se llenó de gritos, bayonetas, cascos, insultos y destrucción. Ana Frank fue detenida con toda su familia. Fueron separados y no volvieron a verse nunca jamás. Sucedió un día como hoy, 2 de septiembre de 1944, cuando Ana Frank fue enviada al campo de concentración de Auschwitz, donde murió pocos meses después. En aquel diario que Ana había recibido el día que cumplió 13 años, ella escribió desde su escondite: Asombra que aún conserve mis esperanzas, puesto que me parecen absurdas, pero todavía creo en la bondad innata del ser humano. No es posible construir sobre una base de muerte y de miseria. Veo el mundo progresivamente transformado en desierto. Oigo, cada vez más fuerte, el fragor del trueno que se acerca y que anuncia quizás nuestra muerte. Me compadezco del dolor de millones de personas y sin embargo pienso que todo cambiará y que todo volverá a ser bueno, que hasta estos días despiadados tendrán fin. Sucedió un día como hoy, 2 de septiembre de 1944. Ana Frank fue enviada al campo de concentración y la recordamos porque para muchos pueblos en el mundo, esa misma pesadilla se mantiene amenazante. Las principales noticias del día. Titulares. Arranca programa que capacitará a jóvenes para su primer empleo. Estados Unidos abrirá oficina de inmigración en Quito para agilizar la reunificación de familias. 365 escuelas y colegios del régimen Sierra están consideradas en alto riesgo. En el segmento de opinión, Estado, Gobierno y Democracia. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Narcojuicio. ¿La delincuencia fiscaliza a la justicia? Ramiro Ruiz. ¿Para qué las elecciones? Noticias del día. Arranca programa que capacitará a jóvenes para su primer empleo. Las compañías Arca Continental y Coca-Cola Ecuador lanzaron este 29 de agosto del 2024 el programa Emprendamos Juntos Capacitación Primer Empleo en un evento en la Universidad San Francisco de Quito que contó con la participación del presidente de la República, Daniel Noboa. El programa prevé formar a unos 7,000 jóvenes entre los 18 y los 29 años con el fin de promover su ingreso al mercado laboral o darles las competencias necesarias para emprender. Las formaciones tendrán 1 año de duración. El presidente Noboa recalcó que para que este tipo de programas funcionen se requieren de acciones gubernamentales como la reforma tributaria que entró en vigencia en diciembre del 2023, con la que se dieron incentivos tributarios a las empresas para la contratación de jóvenes. El presidente de Coca-Cola para Latinoamérica añadió que apoyar y empoderar personas a lo largo de toda la cadena productiva es parte del ADN de Coca-Cola. Queremos un país seguro, abierto a las oportunidades y que promueva la inclusión social, señaló Bruno Pietraxi, dirigiéndose al presidente de la República. Uno de los objetivos del programa de capacitación es que un grupo de jóvenes puedan integrarse como trabajadores de Arca Continental luego de culminar la formación. El director senior de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola para Ecuador y Perú, Juan Sebastián Jiménez, explicó que desde ya los jóvenes pueden postular al programa mediante un formulario virtual que arranca en septiembre del 2024 y culminará en agosto del 2025. Durante las primeras semanas de septiembre se realizará la selección de los participantes, que deberán ser 50% hombres y 50% mujeres.
También se busca la vinculación al programa de jóvenes de diferentes provincias del país. Las capacitaciones serán presenciales y virtuales e incluirán simulaciones de negocios. Además, habrá ferias de empleo que estarán abiertas a la participación de otras compañías. Estados Unidos abrirá oficina de inmigración en Quito para agilizar la reunificación de las familias. El gobierno de Estados Unidos anunció que el próximo 10 de septiembre inaugurará una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, UCIS por sus siglas en inglés, y se ubicará en la Embajada de los Estados Unidos en Quito, esto con el propósito de agilizar los trámites migratorios de reunificación familiar. Según el comunicado publicado este viernes, esta oficina se centrará en aumentar la capacidad de procesamiento de refugiados en consonancia con los compromisos del UCIS en virtud del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos. La directora de UCIS, Ur Yadú, señaló que es parte de los esfuerzos de la administración Biden-Harris para facilitar vías legales seguras y ordenadas y cumplir con nuestra misión humanitaria. Mientras que la oficina local de Quito apoyará el esfuerzo del gobierno estadounidense de reasentamiento de los refugiados de las Américas, además de apoyar el procesamiento de refugiados de Ecuador y la región, el personal de UCIS se centrará en el trabajo de reunificación familiar y reanudará otras tareas críticas en la embajada, entre ellas entrevistar y procesar peticiones de familiar de refugiado o asilado, tomar huellas dactilares, supervisar la recolección de muestras de ADN y realizar actividades esenciales de detección de fraude. La sede de Quito, la 12ª Oficina Internacional de UCIS, estará disponible solo con cita previa a través de su página web. Atención, 365 escuelas y colegios del régimen Sierra están consideradas en alto riesgo. La mañana del 30 de agosto del 2024, autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio de Educación brindaron una rueda de prensa para dar a conocer el operativo de seguridad que se implementará durante el inicio de clases del régimen Sierra. Cifras de la policía muestran que existen 365 escuelas y colegios consideradas en alto riesgo por los niveles de violencia que existen en sus alrededores. Sin entregar mayores detalles sobre la ubicación de estos planteles, el comandante de la policía, Víctor Hugo Zárate, dijo que en estas instituciones habrá presencia permanente de efectivos a lo largo del año escolar. Además, informó que más de 17,000 policías se desplegarán durante el inicio del año escolar y que conforme avance los días, se evaluará en dónde se necesita la presencia de policías. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Arturo Torres, periodista de investigación, director del portal Código Vidrio, hablando sobre los militares implicados en minería ilegal y la situación de inseguridad que vive el país. Escuchemos lo que dijo. Sí, es lamentable lo que ocurrió, pero esta semana en el sector de Buenos Aires, en Urcuquí, porque, claro, una patrulla militar al frente de un comandante de un grupo especial de fuerzas especiales de la Brigada Patria, que no estaba en su jurisdicción, sino que estaba en Imbabura y él había estado asignado a Esmeraldas. Sin embargo, él estaba al frente de un convoy que llevaba 60, más o menos 600 sacos de material mineralizado con oro que sale de las minas de Buenos Aires, que es ilegal, por cierto, porque esas concesiones están tomadas por mineros ilegales y son controladas por los lobos. Entonces, claro, llama la atención estos dos temas. Primero, ¿qué hacía un oficial de esa gradación en una zona a la cual él no estaba asignado? ¿Por qué él estaba asignado a Esmeraldas? ¿Por qué no hubo o sea, a nivel interno me preocupa que no existan estos controles que deben existir en medio de un ambiente en el cual es fácil que se contaminen los militares y los policías, porque están cerca del control de actividades que generan muchísimo dinero y muchísima corrupción. Ya vemos todas las semanas, Milton, que se capturan en las bandas policías y militares. Es decir, es una alerta grave, porque ya vemos que de alguna forma, si es que no se toman medidas internas para hacer investigaciones a través de unidades de asuntos internos que se
habían anunciado hace muchos años ya la creación, desde el gobierno de Lenín Moreno empezamos con eso, y sin embargo nunca se concretó la creación de asuntos internos para poder investigar la posible corrupción que ocurra dentro de Fuerzas Armadas. Esto no ha pasado, esto sigue ahí pendiente, y mucho más en unas circunstancias en las cuales el crimen organizado sabe exactamente a quién apunta, cómo va cooptando, cómo va reclutando militares que están en zonas calientes y que necesitan ser parte de este eslabón. Ahora, es muy difícil decir que nunca van a premiar los corruptos, los delincuentes en las instituciones de la fuerza pública, pero sí creo que es necesario que se refuerce el control interno, tanto en policía como en Fuerzas Armadas, porque tú bien nos describes, que es común ver ya no solamente efectivos de fuerza pública en servicio pasivo, sino en servicio activo, que están involucrados con redes criminales. ¿Qué hacer para que se minimice por lo menos esta penetración? Bueno, generar procesos, Milton, procesos de control interno. Me parece que en este caso no hay un proceso que te ayude a entender cómo funcionan las lógicas para también tener claras cómo son las redes, las zonas sensibles. Buenos Aires es una zona sensible donde pasan, Milton, todas las semanas camiones llenos de material mineralizado. Salen de esas minas y recorren los camiones como 1,000 kilómetros hasta llegar a Ponce Enríquez o a Portobelo, donde se encuentran las plantas de beneficio que procesan el material mineralizado y lo convierten en barras de oro. Estas rutas, ¿cómo es posible que camiones, estos 3 camiones que fueron detenidos, son la excepción que confirma la regla, Milton? Eso es lo preocupante, porque esto ocurre todas las semanas según información que los periodistas vamos recabando, que otros colegas han ido manifestando, y solamente se manifiestan cuando hay una denuncia. En este caso fue una denuncia anónima de una persona que alertó a la policía sobre este convoy que llegaba encabezado por un coronel que servía como para ir allanando, de lo que se sabe, el camino para que ellos puedan pasar los controles. Entonces, este parece que es el esquema. Hay una autoridad que pasa por los controles en unos casos para que les dejen pasar, y luego estos convoys siguen su camino 1,000 kilómetros. Milton, ¿cuántos controles pasan? ¿Qué tipo de controles, qué tipo de sistemas se están haciendo para evitar que todo este material de minería ilegal llegue hasta el sur? Esto se conoce desde el año 2018, Milton, 2018-2019, cuando hubo esta gran intervención en Buenos Aires. Lo que pasó es que las bandas empezaron a sacar el material, los militares salieron de Buenos Aires y ellos y las bandas siguieron entrando, y los mineros ilegales también. Entonces, no hay procesos internos de verificación, no hay información que nos permita identificar cómo funcionan las redes, quiénes más están involucrados, falta inteligencia sobre este tema. Es decir, son un sinnúmero de elementos que tienen que fortalecerse y que el Ejército y Fuerzas Armadas deberían decirnos qué van a hacer. En Impacto Informativo, Milton Luna, ex ministro de Educación, habla sobre celulares en las aulas. Vamos con la nota. El tema que está planteando el Ministerio de Educación es ya objeto de alguna manera de no solo debate, sino decisiones en varios países, los que algunos los denominamos desarrollados, ¿no? La decisión de prohibición de los celulares por ejemplo, se han puesto en ejecución en Francia, hay un debate importante en Inglaterra, incluso en la propia China, ¿no? Es un tema de la apreciación y de alguna manera investigación que se ha tenido respecto a la reacción que tienen los chicos en las aulas con el contacto permanente que los celulares generan, procurando situaciones de desconexión con la clase, hiperindividualismo, en fin, diversos problemas que incluso impactan en la limitación de determinado tipo de habilidades y desarrollos cognitivos de los chicos. Particularmente, tener los celulares en las aulas genera más problemas.
de los más pequeños. Sí. Entonces, este debate o decisión, no sé cómo se esté planteando, se está trasladando acá. Ahora, en esto hay, por supuesto, diversas posturas. Una de ellas es decir, bueno, está bien, efectivamente, el uso cada vez más intensivo de los celulares es nocivo para los chicos. Y hay una serie de evidencias para ello, pero tal vez la precisión en términos de el daño que se genera está más en los chicos de edades más, los chicos más pequeños, ¿no? Entonces, otra postura dirá, bueno, hay que hacer esta limitación para los más pequeños, pero no podemos aislarnos de la tecnología. Y de alguna forma, para los chicos más grandes, tiene necesariamente que no solo el celular, sino todo el uso de la tecnología que en este momento se dispone, es importante para desplegar la mayor cantidad de iniciativas y creatividad que el docente pueda tener, justamente para aprovechar de esta tecnología tan importante, ¿no? Entonces, sí, ahí hay un debate, hay unas decisiones que tendrán que tomarse, y si se presentan las decisiones como probablemente se den, el sistema educativo en su conjunto, particularmente los docentes de las instituciones, tendrán que enfrentar esto. Tengo entendido que ya en algunas instituciones, particularmente privadas, ya se han realizado o se están realizando acciones en este sentido, desde hace un buen tiempo, justamente canalizando de la mejor manera el uso de estos instrumentos, ¿no? Entonces, por ahí está el asunto, ¿no? Habría que establecerlo en la coyuntura, ¿no? Porque lamentablemente el Ecuador en este momento sigue imbuido en un clima de inseguridad. Y obviamente eso tiene que ver con nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces el celular en estos momentos también puede ser un instrumento para quizá estar más seguros ante el embate de los delincuentes, de las bandas. Claro. Yo pienso que el que los chicos no usen el celular dentro de las aulas es un tema, pero otra cosa es que puedan tener su celular justamente por las razones que usted indica y que puedan ir a sus instituciones con el aparato. Pues. Claro. Ahora, de hecho, hay una cantidad de situaciones que hoy por hoy se discuten, ¿no? Del uso nocivo, por ejemplo, del celular, no solo por los pequeños, sino por los más grandes, ¿no? El tema del ciberacoso, la utilización o la mala utilización, en este caso del celular o de las redes sociales para desarrollar situaciones de bullying, en fin. Ese es un escenario cierto. Pero el otro es que a través precisamente de estos mecanismos, del celular en particular, la comunicación es fundamental y sobre todo el uso que se le pueda dar para lo que en la actualidad está revolucionando no solo la educación, sino todas las relaciones sociales, que es el tema de la inteligencia artificial. Tenemos el día de hoy, es un gusto para nosotros la presencia de Pablo Ordóñez. Pablo tuvo un programa hace algún tiempo aquí en el canal dedicado al tema automotriz o automotor, si lo queremos llamar de esa manera, y es una persona que ha estado ligada ya muchos años al sector automotriz. Más impuestos a los vehículos, ¿esto qué significa? ¿Se está previendo de parte del gobierno, de la entidad recaudadora, el poner más impuestos a los vehículos? ¿Es así? En el país y no solo en el sector automotor, arquitecto, siempre existe el fantasma de los impuestos. El gobierno de turno, cualquiera que éste sea, considera que poner más impuestos es una solución al problema del déficit fiscal. Sin embargo, esta tendencia siempre históricamente ha sido nefasta, porque finalmente lo que ocurre cuando se ponen más impuestos es que se reduce el consumo.
y el perjudicado es el cliente, porque al cliente se le sube el costo. Es decir, esta receta que no funciona, la seguimos repitiendo. La seguimos repitiendo por esa necesidad mediática de un déficit fiscal que en este momento existe en el país. El gobierno de turno dice tenemos que pagar la cuenta, pero ¿quién paga la cuenta? El consumidor. Y al final lo que ocurre es que dejan de consumir, porque el cliente lo que hace es no comprar nada más. Es decir, en vez de ser a la inversa, es decir, por ejemplo, me pongo al día con el dinero que tenga, por ejemplo, con las personas, prestadores de servicios médicos, etcétera, etcétera, bueno, distintos servicios. Ellos tienen circulante, con ese circulante lo que van a hacer es adquirir bienes de consumo, pero cuando esos bienes de consumo están con impuestos, simplemente no los consumo, así de simple. Pero si no están con impuestos tan altos, los consumo y al fin y al cabo eso se termina recaudando. De pronto no al inicio de manera tan fuerte la recaudación, pero sí sostenida y al final voy a tener una mayor recaudación. Además tengo toda una circulación. Exactamente, quienes somos empresarios y los empresarios que generamos riqueza, sabemos que lo que hay que hacer es darle la vuelta al consumo para que ese consumo produzca riqueza. Los que no están dentro del ámbito empresarial desconocen de esto, van a posiciones gubernamentales y lo que hacen es restringir a través de impuestos. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el IVA. El IVA se subió al 15%, mucha gente dice no hubo impacto. El impacto está en la falta de consumo. Sería bueno sacar precisamente qué ha significado la subida del IVA al 15%, porque luego de eso la gente ha dejado de comprar. Entonces, al dejar de comprar hay menos tributos. Con el 12% que estaba antes, ahora con el 15%, se reduce ese consumo y lo que ocurre es que finalmente el Estado tiene un déficit más grande. La Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, SINAE, que agrupa a las ensambladoras, presiona al gobierno para que adopte nuevas restricciones arancelarias que restrinjan el ingreso de vehículos importados con tecnología híbrida. Esto va además en contra de la tendencia mundial. A nivel mundial se producen cada vez mayor cantidad de vehículos híbridos, pero aquí a través del impuesto vamos a frenar eso. Arquitecto, en el mundo se está abriendo y ahí el Ecuador tomó la decisión en el gobierno anterior de firmar un TLC con China. El momento que puso su firma el presidente de la República, aceptó como país abrirse al mundo. Es decir, no hay cómo tener una posición proteccionista y al mismo tiempo firmar un TLC con el gigante mundial que es China. Si no nos quedábamos como estábamos. Sí, nos quedamos como estábamos, o como está Brasil, que cierra sus fronteras, pone aranceles y todo lo que produce consume. En el caso del Ecuador es un país pequeño que tiene que abrirse al mundo. En la industria automotriz hubo el sector automotor y el ensamblaje, que en su momento fue y ha sido pues icónico. Sin embargo, al abrirse el mundo, las economías de escala comen a los países pequeños. ¿Y qué hacen los países pequeños? Volverse eficientes en la importación de vehículos de última tecnología, porque no es solamente producir en el Ecuador y ser defensores de la patria produciendo empleos, hay también empleos a partir del comercio y a partir del consumo. Entonces, el momento que el gobierno abre sus puertas, abre sus brazos al TLC con China, el TLC prácticamente el acuerdo de libre comercio con Europa y ahora posiblemente un TLC con Corea del Sur, está abriendo sus puertas y no puede al mismo tiempo poner medidas proteccionistas de un ensamblaje que tuvo su historia y hay que reconocerlo, pero que hoy en día no hace economías de escala y es obsoleto. No lo digo yo, lo está diciendo muchos representantes de la ensambladora que está cerrando en este mes de septiembre. General Motors. General Motors en Colombia y en Ecuador. La tecnología en el mundo, en vehículos, hace que los vehículos cada vez sean más livianos. En el tema eléctrico hay mucha controversia. ¿Por qué? Porque el vehículo eléctrico es un vehículo, primero, pesado por las baterías. Al ser más pesado, produce accidentes mucho más complicados. Segundo, es contaminante porque la generación de litio produce contaminación. Y tercero, es costoso. Entonces son tres elementos. Y en el Ecuador estamos con cortes de energía. Vamos a promover los eléctricos
para enchufarlos cuando tenemos un problema de estiaje, vamos a poner una planta termoeléctrica para cargar el vehículo eléctrico, no tiene sentido. Entonces, el Ecuador, ¿qué tiene que hacer? Ser eficiente en lo que puede ser eficiente. En el caso de la fabricación de vehículos, el Ecuador tiene que tener economías de escala para vender a otros países, pero no tiene la última tecnología, y estas tecnologías híbridas son de última tecnología. El que sean livianos o pesados es relativo, es más bien cuánto hay de investigación, cuánto gastaron esas marcas, cuánto invirtieron esas marcas para traer vehículos más livianos, que sean más económicos, porque al final al ser livianos contaminan menos. Ahora, una cosa es lo que se dice y otra es quién lo dice, y quien lo dice en este caso es el ministro de Economía, de Finanzas, Juan Carlos Vega. Él es el que ha venido manifestándose a través de varios medios de comunicación sobre esta intención de vehículos. Él habla de a partir de determinado valor ponerles un determinado porcentaje. Se ha vuelto un experto técnico en vehículos del ministro. Tal vez quisiera separar la posición del ministro de Economía de la ministra de la Producción y el viceministro de la Producción, que han tenido más bien una posición abierta, una posición de diálogo, una posición de conversar, de entender la tecnología, a una posición más bien colateral de parte del ministro Vega. Entonces rescato el diálogo con el presidente Noboa, que de hecho ha tenido apertura, el diálogo con el viceministro Pérez y el diálogo que estamos teniendo y vamos a tener con la ministra Sonsoles García. ¿Por qué tiene que ser los impuestos el elemento a través del cual el Estado recauda más y el resto, algunos pocos ecuatorianos, en una encuesta que hace Walter Spurrier, el 85% de la población está en contra de que se pongan impuestos? El 15% está a favor. Siempre va a haber ese 15%, pero afortunadamente, arquitecto, es la minoría. Entonces va a haber una mayoría que está a favor de no más impuestos, de no poner impuestos. Y bueno, ahí viene la posición del Estado. Y bueno, ¿qué propones? Lo que te propongo es negocios, lo que te propongo es crecimiento, lo que te propongo es más gente con empleo, lo que te propongo es que le des la vuelta al pensamiento y no pienses mezquinamente, sino al revés, generosamente, no deseando que se le ponga impuestos a ningún sector. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Estado, gobierno y democracia. El Estado es un concepto político relacionado a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas, regula la vida de una comunidad dentro de un territorio determinado. El Estado tiene 4 elementos primarios: gobierno, que implica poder político, pueblo como nación, territorio, así como regulaciones legales propias de un Estado de Derecho que lo legitima, dentro de una organización que mantiene división de poderes que son el legislativo, el ejecutivo, el judicial. El doctor Rodrigo Borja, en su Enciclopedia de la Política, establece que el Estado constituye el régimen de asociación humana más amplio y completo de cuantos ha conocido la historia del hombre. Es el último eslabón de una larga cadena de las formas de organización de la sociedad, creadas por el instinto gregario del hombre, y representa la primera forma propiamente política de asociación, puesto que tiene un poder institucionalizado que tiende a volverse impersonal. El artículo 1 de la Constitución de la República determina que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los fines del Estado
tienen que ver con la conservación, justicia y bienestar, todos ellos comprendidos en el bien común. La Constitución de nuestro país, en su artículo 3, hace una enumeración de 8 deberes primordiales del Estado que en síntesis son: garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos, en particular el de la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; garantizar y defender la soberanía nacional; fortalecer la unidad nacional y la diversidad; garantizar la ética laica como sustento del quehacer público; planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir; promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento de procesos de descentralización y autonomías; proteger el patrimonio cultural natural del país y garantizar a los habitantes del Ecuador el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. El gobierno está definido como un conjunto de estructuras administrativas con autoridades que ejercen actividades estatales, puesto que les está confiado el ejercicio de la administración pública. El gobierno tiene a su cargo la tarea compleja de administrar los bienes del Estado. La tarea de gobernar implica conducir personas y administrar cosas. La función ejecutiva está integrada por el presidente y vicepresidente de la República, ministros de Estado y más de un centenar de instituciones que en teoría deberían cumplir con atribuciones de rectoría, planificación, ejecución, administración de las políticas públicas nacionales. La función legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que tiene las funciones de legislar y fiscalizar. La función judicial tiene que ver con la potestad de administrar justicia. Los órganos de la administración de justicia, en teoría, deben gozar de una independencia, así como de autonomía administrativa y económica, estableciéndose además que el acceso de la justicia será gratuito. Expuesto en forma sintética un marco conceptual sobre el Estado y el gobierno, es necesario advertir que en la práctica, se aleja diametralmente de la realidad, dando las espaldas a una población desencantada de sus élites y de su clase política, a la que observa como un conjunto de individuos amantes del poder y de la codicia, que únicamente velan por sus inconfesables intereses y los de sus grupos. El ciudadano de a pie, que sufre las consecuencias de la falta de trabajo, de la pobreza, de la inseguridad, de la injusticia, de la deficiente educación e insalubridad, duda que la democracia sea hoy por hoy un sistema de organización social capaz de ofrecer al pueblo eficaces, concretas y justas posibilidades de solución a sus agobiantes problemas. La dimensión humana del desarrollo, entendida como la suma de libertad, dignidad, salud, seguridad jurídica, estabilidad económica, seguridad ciudadana, laboral y social, cultura y medio ambiente sano, está muy lejos de que sea entendida por politiqueros mediocres y en muchos casos ignorantes y corruptos, que con su accionar han venido alimentando un peligroso y creciente germen de repugnancia y malestar social que en cualquier momento puede estallar con impredecibles consecuencias. Editorial. Narcojuicio. ¿La delincuencia fiscaliza a la justicia? Artículo de Simón Espinosa Cordero. Narcojuicio.
nombre y estigma dado por doña Diana Salazar Méndez, la mujer incómoda para el narcotráfico. Se anuncia un narcojuicio impulsado por asambleístas sin mérito ni reconocimiento para examinar a la fiscal general que ha encontrado y perseguido delitos de malhechores contumaces. Se quiere, pues, escrutarla por dentro y por fuera. ¿Por qué? Por haber cumplido con su deber. Sin ella tendríamos un fiscal nombrado por el Consejo de Participación y Control Social que podría llegar a tener una mayoría peligrosa para la democracia ecuatoriana. La incoherencia de esta probabilidad sería una muestra de miseria humana y de reto al sentido lógico, jurídico, moral y político de la República, en este siglo, además marcado por la tecnología al servicio de la banalidad y la mentira. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados. Por fuera su apariencia es hermosa, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Mateo 23, 27. Un contrasentido absoluto de irracionalidad extrema, contrario a las normas elementales de pensamiento y sin más propósito que el afán de reponer visibilidad política a un prófugo doliente de la manía por dejarse oír y aplaudir, asociada al poder, a la impunidad y a la venganza, perseguido más por su paranoia que por la misma justicia. La naturaleza humana, se ha dicho desde siempre, está constituida por esa dualidad insondable de grandeza y de miseria. Grandeza entendida como la capacidad del individuo para ver la vida con un sentido de afirmación para sí mismo y para los demás, trascender sus limitaciones personales y formular su propio horizonte de valores. Así, el hombre ha sido un prodigio, ha creado todas las civilizaciones que la historia registra. Miseria, en cambio, como esa penuria espiritual y moral que caracteriza a las personas que han perdido el contacto consigo mismas y han sucumbido ante sistemas faltos de valores. La fuerza nihilista descrita más arriba nos destruye de manera implacable y lleva nuestra vida social a un doloroso colapso. Sin embargo, no todo el mundo sufre del humano perdido. Y dentro de esa eterna paradoja, la grandeza de la especie persiste en su tarea creadora. Las redes nos informan, por ejemplo, que los Países Bajos siembran flores en los techos de paradas de autobús para alimentar abejas, que los circos alemanes usan hologramas de animales para evitar su explotación, que ya hay robots que restauran la gran barrera de coral. La fe y la esperanza han contribuido a la grandeza del hombre y el poder a su miseria. Somos, sin embargo, injustos con nosotros mismos, un pueblo joven. Aquí también hay muchos voluntaritos y mujeres que trabajan para quienes han nacido en circunstancias desventajosas. Por ejemplo, Walter Mena, médico lojano, académico naturalista, que hace una meritoria labor con los admirables pueblos quitucaras y tiene listo el proyecto CELADE-ECADE, Centro de Capacitación Democrática, enseñanza de lo relativo a la democracia, la Constitución y la ética suprema, que es la política, la más alta perfección de un pueblo clarividente y solidario. Artículo de Simón Espinosa Cordero. ¿Para qué las elecciones? Ramiro Ruiz. El 17 de agosto terminó el plazo para que las organizaciones políticas cumplan sus procesos de democracia interna. Los medios publicaron la lista de los precandidatos oficiales a la presidencia y vicepresidencia de la República. En el inventario se encuentran algunos candidatos fabricados en el correísmo: José Serrano, de Centro Democrático, prófugo de la justicia, que en estos días declinó su candidatura; Luisa González, de la Revolución Ciudadana, movimiento político que aplicó la corrupción como un modo de vida al ritmo de chicha; Carlos Rabascal, ahora por la Izquierda Democrática, partido deshonrado por los beneficiarios del poder político de turno; debe sentir vergüenza Rodrigo Borja; Leonidas Issa, de Pachacutic, sin proceso penal por el incendio de la Contraloría, de profesión terrorista, según decretos presidenciales; Pedro Granja, por el Partido Socialista, antes partido con bandera roja y ahora con bandera verdosa;
Siguen en lista los populistas moderados, Andrea González, de Sociedad Patriótica, ojalá no muera en el intento, y si pierde, por favor, no busque un helicóptero para huir. Víctor Arauz, Pueblo, Igualdad y Democracia, los militares ahora quieren entrar al laberinto político. Iván Saquicela, por Democracia Sí, no hizo nada para defender la democracia, le gusta aprovechar las oportunidades. Henry Kronfle, de Partido Social Cristiano, ejemplo del pecado mortal de la codicia del poder, y los siguientes de la lista son indefinidos y desconocidos. Las elecciones son expresión de la democracia, sin embargo, es un acto responsable con el destino del país y de las personas. Sin embargo, la expresión del voto ha fracasado en muchos países latinoamericanos. Basta observar a Colombia. No hay una explicación razonable para adjudicar el voto a un ex guerrillero, un colaborador directo de la violencia de Colombia que ha sufrido desde 1949. ¿Cómo explicar el voto a favor de Lula da Silva cuando todavía no cumplía la sentencia por corrupción, principalmente con Odebrecht? En Ecuador, todavía escuchamos el ruido de la sabatina y el ambiente huele a descomposición política desde el año de la década perdida que comenzó en el 2007. Los 17 candidatos representan la manía política. Pueden convertirse en operadores del desorden y la violencia social, la quiebra económica, la lucha para alcanzar la impunidad total de los prófugos de la justicia. Los candidatos que siguen se encontrarán en la tienda de productos prescindibles sin posibilidad de reciclaje. Las encuestas confirman la triste realidad. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con un 32.4%, buscará la reelección en los comicios del 2025. Luisa González, precandidata por el correísmo, con un 25.4%. Los dos lideran la encuesta de la firma Comunicaliza. Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, informó de que la mayoría de los 17 candidatos ni siquiera llegan al 1% de intención de voto en el sondeo. Lo sigue el empresario y ex candidato presidencial Jan Topic con el 6.3%. Aparece el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, con 2.6%, seguido por el exministro del Interior en el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017, José Serrano, con un 2.2%, por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, un 1.4%, y el abogado Pedro Granja tiene un 1.2%. Ciertamente, las elecciones es uno de los instrumentos clave en la designación de los gobernantes, la participación política de la ciudadanía, el control del gobierno y el acercamiento entre partidos o grupos políticos. La democracia moderna no podría funcionar sin los procesos electorales. Sin embargo, también las elecciones pueden convertirse en un instrumento para transformar un régimen democrático en otro, en el populista y corrupto. ¿Cuáles son los propósitos de las elecciones en un sistema democrático? Se ha insistido en que las elecciones en sí mismas no tienen mucha importancia para la vida democrática de un país. Lo fundamental es la existencia de otras instituciones y prácticas democráticas como la separación de los poderes estatales, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, la presencia de una prensa libre y autónoma, el cumplimiento de un Estado de Derecho. Según los clásicos de la doctrina democrática, el fin último de la democracia política es prevenir, en lo posible, el abuso de poder de los gobernantes frente a los ciudadanos. La historia mundial enseña que son pocos los que no se benefician personalmente del poder. No lo hacen por motivos morales, de altruismo y honestidad política. La gran mayoría se benefician personalmente del poder. Así destruyen los intereses de los ciudadanos comunes y ni siquiera son castigados. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Israel y Hamás aceptan pausa humanitaria por 9 días. A partir del domingo 1 de septiembre, 8 horas de pausa humanitaria por 9 días consecutivos, con posibilidad de extensión de ser necesario, han aceptado Israel y Hamás a solicitud de la Organización de las Naciones Unidas para llevar a cabo una jornada de vacunación contra el polio.
tras la confirmación del primer caso en un menor de 10 meses de edad, según confirmó la organización. Necesitamos estas pausas humanitarias y hemos sido muy claros. Hay un acuerdo al respecto, así que esperamos que todas las partes se mantengan en esto. De lo contrario, es realmente imposible hacer una campaña adecuada. Definitivamente no alcanzaremos el 90%. La jornada se iniciará en el centro, después irá al sur y concluirá en el norte de Gaza. La ONU, entre tanto, mantiene su llamado de cese al fuego no limitado a la franja. Los últimos acontecimientos peligrosos estaban alimentando una situación ya explosiva en la Cisjordania ocupada y socavando aún más a la autoridad palestina. Las calles están vacías en Cisjordania tras operaciones militares israelíes en las que 12 presuntos terroristas, entre ellos un líder militante de la Yihad Islámica Palestina, habrían sido dados de baja y una decena de los más buscados habrían sido detenidos, informaron las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado. El ejército israelí se niega rotundamente a permitir la entrada de ambulancias al campo de Nur Shams, ya sea de forma coordinada o no. La situación general es muy lamentable. Mientras familias de secuestrados israelíes amenazan con intentar entrar a Gaza a buscar a sus seres queridos, diplomáticos de la Unión Europea analizan posibles sanciones contra el pueblo hebreo. Y el Departamento de Defensa estadounidense asegura seguir preparado en Oriente Medio en caso de que Irán o sus aliados intenten atacar a Israel. Laura Sepúlveda, Voz de América. Harris justifica sus giros en política migratoria y económica por la búsqueda de consenso. En la primera entrevista televisiva importante de su campaña, Kamala Harris defendió su alejamiento de algunas de sus posiciones más progresistas en política migratoria y económica. La candidata demócrata para las presidenciales de Estados Unidos justificó los giros por lo que describió como una búsqueda de consenso. En política fronteriza, Harris dijo que intentará revivir un acuerdo bipartidista. By fentanyl through bipartisan work, including some of the most conservative members of the United States Congress, a bill was crafted, which we supported, which I support, and Donald Trump got word of this bill that would have contributed to securing our border, and because he believes that it would not have helped him politically, he told his folks in Congress, don't put it forward. He killed the bill. La candidata dejó ver que su campaña busca seducir a la clase media estadounidense y dijo que quiere crear lo que ella llama una economía de oportunidades. Which include what we're going to do to bring down the cost of everyday goods, what we're going to do to invest in America's small businesses, what we're going to do to invest in families. There's the work that we're going to do that is about investing in the American family around affordable housing, a big issue in our country right now. Harris trató de demostrar a lo largo de la entrevista que ha adoptado posiciones más moderadas sobre temas en los que los republicanos le achacan posturas extremas. Harris tiene previsto debatir con Trump el 10 de septiembre. La erupción del volcán islandés llena de pelo de bruja la región. Sigue en erupción el volcán del sureste de Islandia, mientras las afiladas agujas de cristal o pelos de bruja que se crean en las erupciones han empezado a caer sobre las comunidades de la península de Reykjanes, en el sudoeste de la isla. La Agencia Meteorológica de Islandia explica que los chorros de lava de la última erupción han sido especialmente altos, lo que ha extendido estas formaciones de fibra de vidrio. Avisan de que no deben tocarse porque al contacto directo con la piel pueden producir una fuerte irritación. La erupción comenzó el 22 de agosto tras una serie de terremotos y sigue atrayendo a turistas internacionales a Islandia. Es la sexta vez que el volcán de la península de Reykjanes entra en erupción desde diciembre. Las autoridades afirman que los efectos de esta erupción siguen siendo reducidos, con cierres de carreteras pero sin que supongan una amenaza a la población. Islandia, que se asienta sobre un punto caliente volcánico en el Atlántico Norte, tiene una media de una erupción cada 4 o 5 años. La más perturbadora fue la de 2010, que envió nubes de ceniza a la atmósfera e interrumpió el transporte aéreo europeo durante meses.
Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.